Y en primer lugar también dar las gracias a Ana, sobre todo, y a la Asociación Creativa por darme esta oportunidad. La verdad es que me hacía mucha ilusión porque todos los que me conocen saben que llevo alrededor de 2 años dando este tipo de charlas y estos talleres científicos, como el que vamos a hacer el sábado, por toda la provincia, Elda, Monóvar, El Campello, Santa Pola, pero todavía no había llegado aquí. Y realmente el tema de investigación en el que más me dedico tiene que ver con las lagunas saladas, y que es el mejor sitio que aquí para poder contar esto. Entonces el título, en primer lugar, parece un poco ambicioso, pero creo que a lo largo de la charla de hoy, que espero que os resulte bastante amena, vamos a descubrir que realmente es tan ambicioso como pretendo demostrar. Como ha dicho Ana, bueno, antes de entrar en la universidad, yo afortunadamente nací y crecí aquí en Torrevieja, en el Colegio Acequión, luego en el posterior Instituto número 5, Torrevieja actualmente, y entonces decidí cursar el grado de Biología en la Universidad de Alicante, después el máster de Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad, empecé, no sé si para bien o para mal, el doctorado en esta misma universidad, y bueno, en el futuro no sé qué me va a deparar, pero bueno, espero que para final de año esté fuera de este país, para haciendo una estancia de investigación y sobre todo descubriendo más cositas de las salinas. Relacionado con la investigación, yo pertenezco al grupo de investigación que se llama Bioquímica Aplicada, estamos en la Universidad de Alicante, en el Parque Científico realmente, y de momento somos este maravilloso grupo, aunque cada vez se está haciendo más grande y más internacional. Y bueno, un poquito para poner en contexto lo que va a ser la charla de hoy, viene dada por una colaboración que realizamos el grupo de investigación con el Ayuntamiento de Torrevieja, en el cual decidimos estudiar y escribir un artículo sobre las potenciales aplicaciones científicas que puede tener la laguna esta de Torrevieja. El título es Ambientes hipersalinos como fuentes naturales de microorganismos con un gran potencial biotecnológico. Y en este caso, el caso de un sistema de evaporación solar para producir sal en la provincia de Alicante, en Torrevieja. Para también aclararos, existe una traducción al español que está disponible en la web del Ayuntamiento, creo, y si no podéis contactar conmigo, que os lo paso encantado. Pero bueno, es realmente tan importante y es tan ambicioso como quiero hacer ver hoy, pues como ha dicho Ana, que ya me ha hecho un poco de spoiler, estamos participando en 2 proyectos financiados por la Unión Europea y también en un proyecto de la Generalitat Valenciana para grupos de investigación de excelencia. ¿Y cuál es el objetivo de esta charla? Pues el objetivo que pretendo es realizar un viaje a través del mundo microscópico de la laguna, que es el gran desconocido. Todos conocemos el precioso color rosa, la cantidad de aves, diversidad de aves, pero realmente poca gente se ha puesto a pensar en si existen microorganismos en estas lagunas. Entonces nuestro viaje va a comenzar un poco en general hablando de las lagunas, como ecosistemas extremos, ya veremos por qué, acercándonos también al mundo microscópico, es decir, a qué tipo de microorganismos consiguen habitar en estos ambientes tan extremos, y por último, unas pequeñas pinceladas de las investigaciones que realizamos a día de hoy en nuestro laboratorio. Esta foto es preciosa y se hizo muy famosa aquí hace un año o por ahí, y es una imagen de la Estación Espacial Internacional, donde podemos ver el mar Mediterráneo, la laguna de la Mata y esta laguna rosa preciosa, la de Torrevieja. ¿Por qué es importante esta foto? Porque podemos ver cómo se realiza el proceso de extracción de sal. Y es que el mar Mediterráneo, que bueno, creo que es conocido, pero tiene una concentración de sal de entre 3,5 y 3,7%. El agua entra a través de canales a la primera laguna, la de la Mata, que sirve como concentrador, en el que ya comienzan a precipitar un tipo de sal que no es interesante para el consumo ni para la venta al público. Y luego por otros canales el agua llega a esta laguna rosa de Torrevieja, donde el porcentaje de sal supera el 20%, es decir, estamos hablando de ecosistemas muy salados. Y aquí ya se produce la precipitación del cloruro sódico, que es el que se vende para el consumo y para la industria. Es un sistema que extrae cerca de 800.000 toneladas cada año
Y bueno, este es el sistema resumido. El agua del mar Mediterráneo entra al concentrador de la laguna de la Mata, que tiene entre un 10 y 20% de sal, y de ahí al cristalizador, que es la laguna de Torrevieja. ¿Pero por qué es tan importante este ecosistema? Como hemos dicho, la concentración de sal aumenta a lo largo del recorrido. Por lo tanto, las condiciones para poder vivir en este tipo de aguas se convierten o se vuelven cada vez más extremas. Con lo cual, la diversidad de microorganismos, es decir, la cantidad y el tipo diferente de microorganismos que van a haber, va a disminuir mucho conforme nos acerquemos a esta laguna de Torrevieja, que es la que más sal tiene. Pero ¿conocemos la diversidad realmente de microorganismos que habitan en esta salina, en la de Torrevieja? La respuesta rápida es no. ¿Por qué? Porque no se ha realizado ningún estudio científico que mida qué tipo de microorganismos hay. Pero bueno, aquí hemos venido a poner las cosas difíciles, y es que se pueden realizar estimaciones y comparar este tipo de microorganismos con otros ecosistemas similares. El caso es las salinas de Santa Pola, que gracias a Francis Mójica, en el descubrimiento del sistema CRISPR-Cas, centró todo tipo de estudios para conocer el tipo de microorganismos que vivían. Con lo cual podemos realizar una comparación en base a este ecosistema. Aún así pueden existir ligeras diferencias, más en cantidad que en diversidad, porque aquí en esta laguna se incorpora sal procedente de Pinoso, que es un ecosistema diferente. Estas son las salinas de Santa Pola, y vemos que también no son iguales que las de Torrevieja, porque aquí tienen un mayor número de estanques en los que el agua se va concentrando desde el mar. Pero bueno, el sistema es el mismo, el agua circula por el sistema hasta que se concentra tanto que precipita. Esto es una gráfica muy bonita, con muchos colores. No me interesa nada que veáis todos los números pequeñitos que hay. Esto va a ser como un juego de niños. Vamos a ver, cada color representa un tipo diferente de microorganismo, ¿vale? Comenzamos en esta gráfica, que corresponde al mar Mediterráneo, y veis que pone SS13, 19, 33, 37. Ese número es el porcentaje de sal que existe en el estanque donde se ha realizado el estudio. Lo único que quiero sacar de aquí es que veis que el número de colores diferentes disminuye. Eso significa que cuando llegamos a los estanques de 33 y 37%, solo vemos aquí 4 mejor dicho, y aquí 3 colores diferentes, mientras que aquí mirad todo lo que hay. Esto hace cuenta importante de cómo esa diversidad de microorganismos disminuye drásticamente. Esta es una foto que tomé el año pasado, en junio, y creo que va a ser el fiel retrato de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué son estos ecosistemas tan extremos? Pues todos pensamos que, o la característica que nos viene a la cabeza cuando hablamos de las salinas, es la sal. Pero no solo hay esa condición extrema. Encontramos una radiación solar intensa, sobre todo en los meses de verano, ahora casi más ya primavera. También la temperatura es fluctuante, la temperatura varía mucho a lo largo de los meses del año. ¿Qué más? Los nutrientes también van cambiando, y todos esos microorganismos se tienen que adaptar a todo esto. Y por tanto, también la disponibilidad de oxígeno, es decir, el oxígeno que hay disuelto en el agua varía a lo largo de todo el año. ¿Qué significa esto? Que los microorganismos tienen que hacer frente a una vida muy estresante. Para hacer un poco así una clasificación rápida, todos los seres vivos nos clasificamos en 3 grupos diferentes: bacterias, eucariotas, que son a donde pertenecemos, y un tercer dominio que se llama arquea. Está aquí en el centro porque va a ser el más importante del que vamos a hablar hoy, y el principal protagonista de nuestro grupo de investigación. Empezándolo por los eucariotas, para ver así los principales microorganismos que pueden habitar, encontramos la famosa esta microalga, que es una alga salina. ¿Y cómo hace frente este microorganismo a estas condiciones tan extremas? Pues es un organismo fotosintético, como son las algas, y produce pigmentos carotenoides. El término pigmentos ya nos hace referencia a algo, ¿vale? También acumulan glicerol para soportar las altas concentraciones de sal. Vamos a explicar esto poquito a poquito.
Nos imaginamos una célula microscópica y esa célula alrededor tiene una membrana plasmática. Las membranas plasmáticas de las células se caracterizan por ser permeables o semipermeables. ¿Qué significa eso? El agua puede entrar y salir de la célula con total libertad, pero las moléculas no. Aquí entra el famoso proceso de ósmosis. Nos imaginamos una membrana plasmática con el medio intracelular, esto significa que es el agua que hay en las salinas, y el medio intracelular, que es el interior de la célula. En las salinas, ¿qué pasaría? Estos dibujitos hacen referencia a la sal, y vemos que la concentración de sal en el medio extracelular, es decir, en las lagunas, es muy alta, mientras que dentro de la célula es muy pequeña. ¿Qué pasa por el fenómeno de ósmosis? El agua tiende a ir de las zonas menos concentradas a las más concentradas para intentar equilibrar esa concentración de sal. ¿Qué significa eso? Que si tenemos un medio extracelular con mucha sal y un medio intracelular con muy poca sal, el agua, ¿qué va a hacer? Va a salir de la célula. ¿Y qué va a pasar con la célula? Se va a quedar pocha y va a tender a morir. Esto sería una célula normal, pero claro, los microorganismos tienen que hacer frente a este fenómeno. ¿Qué es lo que hacen? Pues hay microorganismos que bien o producen o acumulan en el interior otro tipo de moléculas. ¿Qué conseguimos con esto? Que la concentración dentro y fuera se equilibre y por lo tanto el agua entra y sale a la misma medida, es decir, no existe deshidratación. Con lo cual conseguimos tener una célula sana y que consiga adaptarse a esta concentración de sal. ¿Por qué son importantes estas moleculitas que dibujo aquí? Pues como he dicho, puede ser el glicerol, como en el caso de este alga, ectovina, es decir, son biomoléculas que se utilizan mucho en la industria farmacéutica, para cremas solares, para diversos tipos de tratamientos. Estas son las adaptaciones frente a la alta concentración de sal. ¿Cuál es el otro tipo de estrés al que se enfrentan? La radiación solar, sobre todo en los meses de verano. Debido al metabolismo de la propia célula y a la radiación ultravioleta, se generan dentro de la célula unas moléculas que se llaman especies reactivas de oxígeno. Tienen un nombre muy agresivo, pero lo primero que decir es que cuando la concentración de esas moléculas es baja dentro de la célula, es algo bueno. ¿Por qué? Porque actúan transmitiendo señales y desencadenando procesos celulares, etc. El problema es cuando la maquinaria celular no hace frente a eliminar tantas moléculas y se produce su acumulación, se produce toxicidad y las células acaban muriendo. ¿Por qué? Porque estas especies reactivas de oxígeno atacan al ADN destruyéndolo. También pueden destruir la membrana plasmática y destruir todo tipo de proteínas dentro de la célula, lo que lleva a la muerte celular. ¿Cómo sobreviven a estas situaciones? Los famosos pigmentos. Los pigmentos, como los pigmentos carotenoides que he hablado anteriormente, a través de reacciones que no tienen importancia aquí, son capaces de destruir estas especies reactivas de oxígeno y garantizar la supervivencia en este tipo de ambientes. Esto ya tiene algo que ver con el color rosa, que posteriormente hablaré en profundidad. Realmente aquí Artemia salina no cuadra mucho porque no es un microorganismo, pero bueno, creo que es el principal organismo que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de las salinas, y también tiene que hacer frente a todo este tipo de estrés y de fenómenos de poca supervivencia. Son capaces de crearse como unas estructuras, digamos, que forman unos huevos que son muy resistentes frente a todo tipo de estrés. También son capaces de regular la concentración de sal muy bien. Y aquí la importancia, y lo más curioso de esto, es que presentan pigmentos, rositas dentro, que por alimentación de los flamencos pasan a los flamencos, obviamente, y por eso vemos esos flamencos con las alas tan rositas, tan preciosas. Es una cadena trófica en la que esta microalga, la que he hablado antes, Dunamirella salina, produce estos pigmentos carotenoides, Artemia salina los consume y los flamencos consumen Artemia salina, con lo cual esos pigmentos rosas van pasando a través de la cadena trófica
tecnológica hasta llegar a los flamencos. Por eso tenemos, sobre todo los adultos, esa coloración tan rosita en las salas. Dejando ya atrás un poco el mundo de los eucariotas, pasamos a las bacterias. Todos pensamos, o nos viene a la cabeza como bacteria algo negativo, pero en este tipo de ambientes la principal bacteria que hay es este que parece un filamento, que es Alinobacter rubex, y también es capaz de producir pigmentos carotenoides. No son los mismos que en el caso de la microalga, pero también tienen su utilidad industrial. Son capaces de acumular cloruro potásico también en el interior para equilibrar la concentración de sal del exterior, y es la bacteria más abundante, por ejemplo, aquí en los cristalizadores se decide en la laguna del Torrellas. No le presto mucha atención porque tampoco me resulta muy interesante, yo voy a tirar siempre para lo mío. Y entramos en el mundo de las arqueas. En el mundo de las arqueas tenemos esta preciosidad que parece el logo de Windows, y es el principal dominador de ambientes hipersalinos. Se llama Loquadratum, yo creo que evidentemente el nombre lo dice, es un cuadrado que habita en la sal, igual que es porque es el chico que lo descubrió. Normalmente la gente en el pasado, cuando descubría una bacteria, con mucho ego se ponía su nombre ahí para que quedase para la posteridad. Pues la principal adaptación que yo haría hincapié en esto son las vacuolas de gas para adaptarse a la baja concentración de oxígeno. ¿Qué significa esto? Para hacer frente a la baja concentración de oxígeno que hay en el agua, puede haber dos tipos de adaptaciones. El primero es un metabolismo, es decir, una capacidad de vivir sin la necesidad de consumir oxígeno. Eso nosotros lo vemos imposible, pero para bacterias, arqueas y todo este tipo es el pan suyo de cada día. Y el segundo son vacuolas de gas. ¿Qué significa esto? Nos imaginamos la columna de agua de las salinas, en la que un agua con mucha concentración de sal es muy difícil que haya mucho oxígeno disuelto, con lo cual esta concentración de oxígeno va disminuyendo conforme el agua se hace más profunda. ¿Qué pasa? Los microorganismos que habitan aquí arriba no suelen tener tanto problema, hay mucho oxígeno, se alimentan y viven perfectamente. ¿Pero qué pasa con los que viven aquí abajo? Pueden hacer dos cosas, como hemos dicho, tener un metabolismo que no haga falta oxígeno, o vacuolas de gas. Son unas estructuras que tienen dentro que lo que le hacen es que floten sin necesidad de gastar energía y se sitúan en las capas superficiales para poder vivir con oxígeno. Y aquí venimos al protagonista. Esta arquea de aquí, Alopherax mediterranei, es el protagonista principal de nuestro grupo y de nuestras investigaciones. Este microorganismo es donde el investigador Francis Mónica descubrió el sistema CRISPR-Cas, y aparte de ese premio Nobel que le han dado, voy a demostrar hoy aquí las bestiales aplicaciones biotecnológicas que tiene este microorganismo. Este microorganismo tiene todas las adaptaciones posibles. Pueden vivir en ambientes sin oxígeno, porque tienen la capacidad de vivir sin oxígeno, no necesitan ese oxígeno. Viven con oxígeno, lo necesitan, pero cuando las condiciones se vuelven tan duras que no hay oxígeno, tienen la capacidad de cambiar su metabolismo para vivir sin él. Produce pigmentos rosas, otro causante del color rosa de las salinas, ahora lo veremos. Y aquí está, y esto hago especial hincapié porque es parte de mi trabajo diario, produce bioplásticos. Esto voy a dedicar una sección entera a ello porque es súper interesante. Y aunque no lo parezca, también existen virus en este tipo de ambientes, ¿vale? Ahora últimamente sí que asumimos virus, cosa fatal, letal, pero no, os voy a demostrar que no es así. Nos imaginamos el concentrador, es decir, la laguna de la Mata, la laguna de Torrevieja, el número de virus crece muchísimo. Y cuando digo muchísimo es que nos imaginamos 1 mililitro, que es prácticamente una gotita. En la Mata puede haber 10 millones de virus en esa gotita de agua. Cuando vamos a la laguna de Torrevieja hay más de 100.000 millones. ¿Vale?
Tiene mayor importancia en la cadena trófica que Dunaliella salina, como he comentado anteriormente. ¿Por qué? Porque actúan como reguladores de la población, es decir, mantiene el número máximo de bacterias y de arqueas en un límite adecuado, matándolas. Y aproximadamente en este tipo de salinas se conocen 100 especies distintas de virus. Y para mucha tranquilidad aquí del público en general, 90 infectan a estas arqueas que he hablado anteriormente y 10 a bacterias. Y no suponen ningún problema para el ser humano. Pero entonces, aquí he hablado de factores ambientales, microorganismos, biomoléculas, pero ¿cómo se relaciona esto entre sí? Pues nos vamos a imaginar un otoño frío como el día de hoy, con mucha lluvia. Hay una menor radiación solar que incide sobre la laguna, con lo cual la temperatura del agua es menor. ¿Esto qué provoca? Una menor evaporación del agua. ¿Qué pasa en este tipo de épocas? Hay una menor abundancia de microorganismos y por lo tanto, si hay menos microorganismos, el número de nutrientes, el número de comida que hay disponible en el agua es mayor, con lo cual todos vivimos en armonía, en paz, no nos peleamos por la comida. ¿Qué pasa también? Menor precipitación de sal. Con lo cual, esto también hace de ver que la concentración de sal es un poquito menor. Hay mayor oxígeno disuelto. Lo que he dicho, si hay menor cantidad de sal en el agua, el oxígeno es mayor. Cuando esa concentración de sal aumenta, el oxígeno cuesta mucho disolverse. Por lo tanto, aquí hago referencia a estos pigmentos. Estos microorganismos no tienen la necesidad de producir estos pigmentos carotenoides rositas. ¿Por qué? Porque si no hay nada que me esté estresando, ni nada que me esté haciendo peligrar mi vida, pues no voy a gastar energía en producir algo que no voy a usar. Por eso en las épocas, en los meses de otoño a invierno, vemos una laguna que no tiene ese color rosita característico, es un color normal. ¿Qué pasa en los meses de verano? Y he puesto aquí primavera porque ya llevamos unos meses de tela. Mayor radiación solar, mayor radiación ultravioleta incidiendo sobre el agua y sobre toda la vida que hay dentro. Con lo cual, la temperatura del agua aumenta y existe una mayor evaporación del agua. ¿Qué pasa? Aquí los microorganismos aumentan. ¿Por qué? Diréis, pues si las condiciones se vuelven extremas, ¿por qué aumenta el número de microorganismos? Porque antes, en otoño e invierno, había mucha variedad de microorganismos porque las condiciones son más fáciles para vivir. En los meses de verano disminuye esos diferentes tipos de microorganismos y solo se quedan 2 o 3 tipos de microorganismos. Pero ¿qué pasa? Dice, pues si se ha ido todo el mundo y yo en estas condiciones vivo súper bien, pues vamos a reproducirnos y aumentar la población. ¿Qué pasa cuando la población aumenta? La comida ya empieza a ser un problema. Ya empiezan a haber peleas y aquí empieza todo la amalgama de las reacciones metabólicas. También aquí obviamente existe una mayor precipitación de sal, hay menor oxígeno disuelto en el agua porque la concentración de sal es mayor y por lo tanto aquí ya empieza a ser necesario producir pigmentos, bioplásticos, etc. Aunque parezca mentira, el color rosita este que vemos debido a los pigmentos nos ayuda ya antes de ir al fondo del asunto a nosotros como ser humano y sobre todo a los que se encargan de extraer la sal. ¿Por qué? Lo mismo, radiación solar mayor temperatura y lo que hemos dicho, aumentan los pigmentos para sobrevivir. ¿Qué pasa cuando el agua se vuelve rosa? La radiación solar entra, pero no sale en su totalidad. Con lo cual, ¿qué pasa? Entramos en un bucle, aumenta la temperatura. ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura? Hay mayor precipitación de sal. O sea, estos pigmentos, vistos a través de ese color rosita de las salinas, nos ayuda a extraer sal más fácil, porque hace que aumente la temperatura al no salir estos rayos de sol y una mayor temperatura nos ayuda a extraer más sal. Y entramos ya a la parte que más me gusta porque es la que nos dedicamos nosotros y la que más libre me siento de explicar. Y es que nosotros, nuestro protagonista, como hemos dicho antes, es la arquea que se llama Lopherax mediterranea.
¿Por qué digo que aquí es una pequeña gran revolución? Es lo que he dicho antes. Tienen todas las adaptaciones posibles. Y las 4 más importantes y las 4 principales son estos pigmentos carotenoides, que vuelven el código rosita, antibióticos. ¿Por qué antibióticos? Son capaces de producir unas moléculas que se llaman alocinas, las producen y las liberan al medio. ¿Qué pasa? Que cuando yo libero un antibiótico, una especie antimicrobiana, la libero, ¿qué pasa? Que todas las bacterias que tengo alrededor y que están compitiendo por la comida que yo quiero consumir, me las estoy cargando, con lo cual lo usan como un mecanismo de protección y de adaptación, cargándome a mis vecinos para ser yo el que me alimento de esa comida disponible en el agua, de la poca comida que hay. También bioplásticos. Ya os digo, estos pigmentos carotenos y estos bioplásticos voy a entrar en detalle, entonces ahora no voy a hablar mucho de ellos. Y aquí pongo enzimas. ¿Qué son enzimas? Enzimas son una especie de proteínas que nos ayudan o que participan en todo proceso celular. Esta en concreto es una amilasa que, si no lo sabéis, es una enzima que degrada el almidón. ¿Por qué es importante aquí? Este tipo de enzimas se usa mucho en los detergentes y en los friegaplatos porque son capaces de eliminar los restos de comida, de almidón. ¿Y por qué son importantes las enzimas de estos microorganismos? Porque son enzimas que están acostumbradas a trabajar a mucha temperatura, a mucha presión y en condiciones muy estresantes y muy difíciles de sobrevivir. Por ejemplo, nos imaginamos un lavavajillas, la temperatura que eso puede coger y el proceso tan estresante que puede ser para una proteína, que se suelen degradar con mucha facilidad. Pues el uso de enzimas de este microorganismo nos ayuda en la industria, por ejemplo, ya os he dicho, en la alimenticia. Por si no fuera poco, estas 4, este microorganismo es capaz de tolerar y metabolizar compuestos tóxicos. ¿Qué significa eso? Es capaz de sobrevivir en ambientes con toxinas o con compuestos que pueden ser tóxicos y eliminarlos del medio, un proceso que conocemos como bioremediación. Va a tener su apartado con ejemplos, así que tampoco voy a entrar mucho en detalle. Y voy a empezar con el más interesante para mí, que es la producción de bioplástico. Los bioplásticos, todos lo tenemos como palabra bonita, súper verde, etc. Los plásticos generalmente se pueden dividir según venga derivado de una fuente natural o los plásticos actuales derivados del petróleo, que son los contaminantes. Y también se pueden clasificar si son biodegradables o no biodegradables. Biodegradables significa que una vez liberado al ecosistema o al medio ambiente, hay bacterias o microorganismos que son capaces de comerlos y eliminarlos. Pues bien, por la tal definición de bioplástico, los únicos que no son bioplásticos de esta clasificación son los que son derivados del petróleo y los no biodegradables. El resto de bioplásticos, o sea, el resto de plásticos son considerados bioplásticos. Y aquí tengo en negrita estos, PHAs. Los PHAs, ahora hablaré de ellos, son los bioplásticos que son producidos por este microorganismo y tienen el 2 por 1. Son derivados de fuentes naturales porque son producidos por un microorganismo y son biodegradables, es decir, una vez usados y tirados al medio ambiente, puede venir otro microorganismo y comérselo y eliminarlo del medio ambiente, con lo cual no causa ninguna contaminación. Son moléculas, estos PHAs son, ya lo he dicho, moléculas biocompatibles y biodegradables. Se pueden eliminar fácilmente en todo tipo de ambientes, ya sea tirado al agua o tirado a la tierra, hay microorganismos que lo eliminan fácil y muy rápidamente. Y lo bueno de esto es que presenta características muy similares a los plásticos actuales. Esto ya nos puede hacer una idea de cuál puede ser la aplicación que puede tener. Y por lo tanto son alternativas sostenibles para evitar el uso de estos plásticos derivados del petróleo que tanta contaminación causan. En esta tabla vemos todas las moléculas que existen de bioplásticos y existen 150 tipos diferentes de moleculitas pequeñas que forman estos biopolímeros. ¿Qué significa polímero? ¿Qué significa monómero? Pues un polímero es una molécula que está formada por muchos tipos de moléculas más pequeñas, en este caso los monómeros. Por poneros un ejemplo,
Todos nos imaginamos la típica pulsera que hacíamos de pequeños, donde le empezamos a meter bolitas hasta crear los diseños que a nosotros nos gustaban, diferentes colores, diferentes formas. Pues estos bioplásticos serían la pulsera finalizada con todas las bolitas dentro. Pues existen 150 tipos de bolitas diferentes que se pueden meter en ese bioplástico. Y podemos ver dos tipos. Pueden ser homopolímeros, es decir, esa pulsera formada por solo un único tipo de bola diferente, o pueden ser copolímeros. Podemos ir metiéndole bolitas diferentes de diferentes colores y tal hasta formar una pulsera muy larga. ¿Y cuál es la característica de estos bioplásticos? Pues que una pulserita puede estar formada de entre 600 a 35.000 bolitas más pequeñas, ¿vale? Según al microorganismo le interese. Esta foto es una foto del microorganismo en cuestión y vemos el fondo negro, este especie de circulito negro, es la arquea con la que nosotros trabajamos. Pues estas bolitas blancas que tiene dentro son este bioplástico tan famoso del que estoy hablando. Y la curiosidad de este microorganismo es que la producción de esas bolitas más pequeñas y la pulsera gigantesca se produce dentro. Es decir, la guardan en el interior. ¿Por qué hacen esto? Porque la usan como reserva de carbono y energía. Cuando ellos ven que la cosa, el ambiente ya empieza a ser difícil para poder sobrevivir, empiezan a comer, a formar estas bolitas y a unirlas todo el rato. ¿Para qué? Pues una vez tengan la pulserita esta gigantesca, la almacenan dentro y se la guardan ahí para cuando ya empiece a haber poca comida en el medio, poder comerse lo que ellos tienen dentro y así poder sobrevivir. Y se hace cuando hay exceso de fuente de carbono, es decir, cuando hay mucha comida en el agua, pero ya estamos viendo que el oxígeno empieza a faltar y que los nutrientes ya empieza a haber pelea por ellos. ¿Por qué os vendo tan bien este microorganismo? Porque a la hora de trabajar con él en la industria y en el laboratorio es muy fácil. ¿Por qué? Porque la esterilización es esencial. La esterilización es eliminar todos los microorganismos que haya. Cuando nosotros trabajamos con este microorganismo tenemos que eliminar todos, o cuando nosotros trabajamos con un microorganismo en general, tenemos que eliminar todos los que haya para saber que el que estamos trabajando es el que queremos. Pues en el caso de este microorganismo no haría falta eliminar todo. ¿Por qué? Porque ya he dicho que vive en condiciones extremas. No va a haber contaminación por otros microorganismos. ¿Qué más? Aquí algo importante, y aquí es por la parte por la que vienen todos los proyectos y la financiación, podemos usar residuos como medios de cultivo para este microorganismo. Es decir, se come la basura de varias industrias. Actualmente estamos usando residuos de la industria de las chuches, de aceitunas, de la industria textil, del calzado, etc. Fácil y sin celular. ¿Qué significa esto? Es muy fácil matar a la célula para sacar todo lo de su interior. Hemos dicho que si el bioplástico lo acumulan dentro, de alguna forma tenemos que sacarlo fuera. Pues es muy fácil sacarlo. ¿Por qué? Por el fenómeno de osmosis que os he hablado antes. Pero en este caso, si fuera tenemos un agua con muy poca sal y dentro esta arquea tiene más sal, ¿qué va a hacer el agua? Va a entrar y va a ser como un globo de agua. Va a entrar agua, se va a hinchar hasta que llegue un momento que explote. Pues eso es lo que hacemos nosotros en el laboratorio, para sacar cualquier tipo de biomolécula que tenga dentro. Podemos hacer mutantes, suena así muy ciencia ficción, pero podemos hacer mutantes de este microorganismo muy fácil. Ahora estamos trabajando con un mutante que produce más bioplástico si cabe. Podemos hacer mucho bioplástico al mismo tiempo y es un microorganismo que crece muy rápido. Cuando iniciamos una investigación, a los 2 días, este microorganismo ya ha crecido por completo. Pasamos ahora a estos pigmentos carotenoides rosas, que es lo que he dicho anteriormente. Por el metabolismo y por el estrés aumentan estas moléculas de reactividad de oxígeno que producen toxicidad celular. En concreto, este microorganismo produce un pigmento carotenoide que se llama bacteriorubelina
que es mejor o más completo que cualquiera que se haya hecho por otro microorganismo. ¿Por qué? Porque tiene una mayor capacidad antioxidante. ¿Qué significa eso? Tiene una mayor capacidad para eliminar este tipo de moléculas. Y este microorganismo produce estos pigmentos cuando hay baja concentración de oxígeno en el medio, por la radiación solar, por el estrés, por cualquier tipo de estrés. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy fácil inducir o provocar que este microorganismo produzca estos pigmentos. ¿Y qué aplicaciones tiene? Pues en nuestro grupo de investigación, una antigua doctoranda empezó su estudio para reducir el pico de glucosa después de ingerir comida y sobre todo reducir la absorción de grasas. Esto viene muy bien para procesos de la insulina, etc. También tiene efecto antitumoral. Tiene protección ante cáncer gástrico, metástasis, cáncer de mama, etc. Todos estos son estudios que necesitan mucho recorrido, ¿vale? De una forma teórica sí que es así. También tiene la capacidad de conservar células espermáticas, es decir, los bancos de semen podrían introducir las muestras en medio con pigmentos carotenoides para mantener su estructura y su capacidad para luego poder ser usada. También en enfermedades digestivas como la provocada por la famosa Helicobacter pylori el consumir este tipo de carotenos puede ayudar a prevenir esta enfermedad. Todo esto viene explicado porque en este tipo de enfermedades se producen muchas especies reactivas de oxígeno. Entonces, consumir este tipo de pigmentos carotenoides podrían ayudar a mantenerlo a raya y que no produzcan ningún daño. ¿Y cómo trabajamos nosotros en el laboratorio? Pues nosotros actualmente nos dedicamos a investigar esta producción de bioplástico. ¿Y cómo hacemos nosotros esta producción de bioplástico en el laboratorio? Usamos residuos industriales, como os he dicho, de chuches, de aceitunas, etc. Y el crecimiento lo hacemos en condiciones óptimas, es decir, le damos al microorganismo todo lo que necesita. Una temperatura, su temperatura favorita, que son 42 grados, y una concentración de sal del 25%. En este tipo de condiciones es la condición propicia para que estos microorganismos produzcan bioplástico. ¿Qué pasa con los pigmentos carotenoides? Ya vemos diferencias entre los dos tipos de microorganismos. Aquí el medio es un poco rosita, pero nada comparado con esto de aquí de la derecha. ¿Por qué? Porque realizamos un proceso totalmente contrario. En este caso generamos al microorganismo todo tipo de estrés, no solo uno. Vamos a está mal dicho, pero vamos a joderle un poco para que así aumente su producción. ¿Qué le hacemos? Le bajamos la temperatura. Ya no lo crecemos a 42, lo crecemos a 36, que para nosotros 6 grados parece poca diferencia, pero para este microorganismo le cambiamos totalmente el metabolismo. Le bajamos la concentración de sal. Si aquí hemos dicho que crece al 25%, nosotros le crecemos al 12,5%. O sea, le estamos bajando la mitad de la concentración de sal. Pues de esta forma podemos inducir la producción de bioplásticos de pigmentos, según sea lo que queramos investigar. Os he hablado antes de la bioremediación. Como definición, es cualquier proceso en el ámbito de la biotecnología en el que se emplean microorganismos, hongos, plantas o cualquier proteína derivado de estos para eliminar contaminantes o compuestos tóxicos del suelo y del agua. En este caso, tenemos los metales pesados. Los metales pesados cada vez son más importantes porque cada vez más ambientes, más ecosistemas están contaminados por estos metales pesados, como la plata, el selenio, el cadmio, etc. Son moléculas que producen daños irreversibles tanto en el ambiente como en los organismos, incluso para el ser humano. Pues este microorganismo es capaz de convertir estos metales pesados en nanopartículas. Ya el nombre parece muy futurista. Pues si vemos la foto, este microorganismo convierte el selenito, que es una forma tóxica del selenio, en nanopartículas de selenio. Vemos otra vez la célula, vemos los gránulos blancos, que son el bioplástico, y podéis ver unas bolas negras más oscuras, hay 5 aquí. Estos son nanopartículas
en las que este microorganismo ha cogido el compuesto tóxico, lo ha ingerido y ha hecho con él estas nanopartículas. ¿Y qué tiene de importante estas nanopartículas? Pues que van a ser el futuro, sobre todo para la distribución de medicamentos, ¿vale? Son formas de, digamos, coger el medicamento y dirigirlo específicamente al órgano o a la parte del cuerpo en la que queremos que actúe. Esto va a ser una revolución, pero todavía está en fase poco de ensayo, entonces necesita mucho recorrido, pero vamos, es el futuro de la distribución de medicamentos. Y luego, por ver un ejemplo claro, que lo tenemos muy cerquita, todos sabemos qué está pasando en el Mar Menor, ¿no? Esta crisis medioambiental tan heavy que estamos viviendo, en la que en la agricultura se usan fertilizantes. Esos fertilizantes están hechos a base de nitratos y nitritos, que son estas moleculitas que dibujo aquí. Cuando estos fertilizantes son echados en el campo, es verdad que gran parte hacen su función, es decir, actúan como fertilizantes. Pero ¿qué pasa con aquellas que no son capaces de entrar en la tierra? Se desperdician. ¿Y dónde van a parar? Al Mar Menor. ¿Vale? Este es el esquema general del grave problema. Vamos en detalle. Cuando se produce el vertido, aumentan los nitratos y nitritos que se desperdician y que se vienen a parar al Mar Menor. Aunque produzca un grave problema medioambiental, cuando estos nitritos y nitratos entran en el agua, hay algún tipo de microorganismos que les viene súper bien, que es todo el tema del fitoplancton. El fitoplancton, cuando ve que hay una descarga inmensa de estos nitratos y nitritos, que dicen, joder, pues si me están dando de comer voy a reproducirme. Me reproduzco, hasta que formo como unas nubes verdes que se colocan en la superficie porque necesitan oxígeno. ¿Qué pasa? Tenemos varios problemas. El primero, que consumen oxígeno también, con lo cual la concentración de oxígeno en el agua va a bajar. ¿Y qué pasa? También que la radiación solar no pasa digamos, esta nube de fitoplancton que se genera en la superficie, y todos los peces, muchas especies marinas, necesitan la radiación y necesitan sol para poder sobrevivir. Pues ¿qué pasa? Estas grandes muertes de cientos de miles de peces que se dan por la pérdida de oxígeno, que llamamos hipoxia, y por la no fotosíntesis, es decir, no se produce ni oxígeno ni llega el sol a estas especies. Con lo cual se produce la muerte celular, de muchos organismos marinos. Vale, vuelvo a mi microorganismo por excelencia. He dicho antes que es capaz de vivir en ambientes sin oxígeno, es decir, vive con oxígeno, pero cuando las condiciones se vuelven críticas, es capaz de cambiar su metabolismo y hacer un proceso que llama desnitrificación. ¿Qué significa esto? Transforma estos nitratos y nitritos por medio de una reacción hasta el nitrógeno molecular, que esto es el nitrógeno que se va a la atmósfera. Es un metabolismo que se hace en ausencia de oxígeno y que también es importante este microorganismo porque es un desnitrificador completo. ¿Qué significa esto? Este microorganismo es capaz de hacer toda la ruta completa. Hay microorganismos que son desnitrificadores parciales. ¿Qué significa eso? Que aquí cortan. Son capaces de eliminar nitratos y nitritos, pero producen óxido nítrico, que sigue siendo igual de tóxico. Entonces esos microorganismos no tienen ningún tipo de interés en nuestro caso. En nuestro organismo modelo se tienen todas las enzimas que son capaces de realizar este proceso y son capaces de eliminar nitratos y nitritos para llevarlo hasta el nitrógeno molecular, que es gaseoso y se va a la atmósfera sin causar ningún tipo de contaminación. Entonces, buscando un poco así en propuestas y todas las soluciones que se han intentado dar para solucionar esta crisis medioambiental, encontré este artículo que decía las 14 soluciones propuestas por el CSIC, que es el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España, para salvar el Mar Menor. Pues tenemos aquí una larga lista como fomento de actividades de turismo rural, implementación de retención de nutrientes, pero hay una que me hace especial ilusión,
Pone la desnitrificación de residuos de salmuera tratadas para riego. ¿Qué significa eso? Desnitrificación de esas aguas contaminadas que llegan de los regadíos. ¿Y qué hemos dicho? Que nuestro microorganismo es un desnitrificante, un desnitrificador, y además lo es completo. ¿Podría ser que pudiésemos utilizar este microorganismo para tratar estas aguas antes de que lleguen al mar? Pudiese ser en plantas residuales, en las que este microorganismo elimine estos nitratos y nitritos de los fertilizantes y consigamos un agua sin esos contaminantes que ya sí que pueda ser vertida al mar menor. Pero bueno, todo ha sido de color de rosa, nunca mejor dicho, explicado hasta ahora, pero esto no es la realidad completa con la que nos enfrentamos cada día en el laboratorio. ¿Y qué principales limitaciones tenemos nosotros en este tipo de proceso? Pues que en el laboratorio nosotros trabajamos con matraces, que son estas botellitas que os he enseñado antes, que tienen entre 0,5 y 3 litros, es decir, un volumen de agua, pero nada comparado con la bestialidad que se desperdicia día a día. ¿Cuál es la facilidad de esto? Pues que nosotros podemos controlar muy fácilmente cómo queremos que crezca, qué temperatura, con qué concentración de sal, cuánto compuesto tóxico echamos. Y una vez que estos microorganismos producen estas biomoléculas, el proceso de obtención de ellas es muy fácil. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con 3 litros, que eso no lo vemos nosotros en agua cada día. ¿Qué pasa si queremos llevar este proceso más allá, lo que es el escalado industrial, llevarlo a la industria? Pues que ya trabajaríamos en bioreactores con cientos o miles o cientos de miles de litros de cultivo. Hay una mayor dificultad para controlar el crecimiento. Controla tú que 15.000 litros de agua tengan la misma temperatura. Tienen que ser bioreactores que estén recubiertos o que estén hechos de un material muy resistente, porque el agua con el que trabajamos tiene mucha sal, que es corrosiva. ¿Qué pasa con bioreactores de ese tipo? Que fabricarlos cuesta un dineral. También es muy difícil llegar a procesos eficientes. ¿Por qué? Porque tenemos 15.000 litros de agua, por ejemplo, y es muy difícil que todos los microorganismos que hay ahí crezcan de la misma manera, porque no todos van a estar en contacto con agua con la misma temperatura, con la misma concentración de compuestos tóxicos. En general, es muy difícil escalar este tipo de procesos de unos pocos litros a cientos o miles de ellos. Y por último, ya para terminar esta charla, siempre suelo dar o siempre me gusta transmitir unos pequeños mensajes que cada uno nos llevemos a casa. Y el primero de ellos es que tenemos un tesoro. Tenemos un tesoro aquí cerca que, además de ser bonito y además de atraer mucho turismo, tiene un potencial biotecnológico, biomédico en el interior que no somos conscientes de ellos, y creo que lo más importante para poder preservar y para que todos podamos cuidar un poco de este tipo de ambientes es conocer lo que tenemos enfrente. Y también que es necesario seguir investigando y seguir poniendo todo tipo de evidencias científicas en este tipo de ambientes. Y digo este tipo de ambientes como puedo decir cualquier otro, que el hecho de que sea una estampa bonita no significa que dentro no tenga un potencial científico maravilloso. Así que muchas gracias a todos, espero que os haya parecido ameno, y cualquier pregunta estoy encantado de responderla. La pregunta que tenía es sobre el tema de las nanopartículas. Se ha demostrado que existe, que cogen el selenio y lo transforman en nanopartículas de selenito, pero se sabe si esas nanopartículas, como tú has comentado, que se usan para dirigir medicamentos en enfermedades y tal, son funcionales, se han podido llegar a extraer, o solo se sabe que son capaces de sintetizarlas, ¿no? De degradarlas y concentrarlas. En nuestro caso, únicamente hemos sido capaces de cuantificar y de ver que realmente se produce. Pero sí que ha habido muchos estudios científicos en el que no con selenio, pero con plata, que también es tóxico, se forman nanopartículas que son capaces de ser extraídas del microorganismo, y esas sí que han sido funcionales
a nivel todavía un poco básico, pero sí que han sido funcionales. Ya te digo, cualquier proceso de esto lleva muchísimos años de investigación, y tú lo sabes más que nadie. Y nada, eso, o sea, en este tipo de aplicaciones todavía se está recorriendo lo que es investigaciones básicas de laboratorio. Pero ya te digo, esto tiene un potencial bastante heavy. Yo quería preguntar respecto al color rosa de las salidas, bueno, aquí queda claro por qué es rosa, pero la incidencia del agua de lluvia, o sea, el agua dulce es el principal enemigo de que no tenga el color rosa dependiendo del año. Sí, por varias razones. La primera, porque diluye. Tú echas agua en un medio con agua con mucha sal y esa concentración de sal disminuye, con lo cual ya estás disipando o eliminando uno de los estreses que tienen. El segundo es que baja la concentración de sal y ¿qué pasa? Hay más microorganismos que dicen, no, joder, pues ya las condiciones vuelven a ser buenas para mí, con lo cual vuelvo a habitarlo. Ya empieza a haber competencia, etc. Pero de todas formas, creo que aquí hubo una vez una de estas danas que sí que vimos que el agua se volvía verde y esto era por la floración, digamos, de todas estas microalgas, etc., y el fitoplancton. Pero en cuanto vuelven las condiciones estables, esas condiciones duran pocos días. Pero sí, por supuesto es el principal enemigo y por lo que he dicho, dilución de agua con sal, con lo cual las adaptaciones no son necesarias porque las condiciones vuelven a ser menos extremas. El contacto de la piel del cuerpo humano a esta temperatura de 25 que comentaba es interesante para tener ese contacto a esa temperatura. ¿Con el agua con sal? Realmente no lo sé porque eso ya está en un tipo más médico, que es un ambiente que se va mucho el mío, pero sé que sí que se encargó desde el ayuntamiento, creo que en una universidad de Madrid, las potenciales aplicaciones que tenían médicas en este caso, el tratamiento con lodo de este ambiente, pero es un ámbito médico y queda bastante lejos de lo que yo sé, pero quizás sí. Sobre todo siempre se ha dicho que el agua con sal para cicatrizar y todo eso ayuda, pero en este caso no tengo ni idea. Porque aunque haya pigmentos por ahí disueltos, digamos que para que actúen no es tan fácil como sumergir la mano. Hay que concentrar, es decir, coger muchos, el hecho de que tú bebas tampoco actúa de igual manera, tiene que ser como encapsulados, tiene que haber un proceso farmacéutico detrás bastante grande, pero bueno, es una cadena. Tenemos pigmentos, los sacamos, con ellos podemos encapsularlos o dirigirlos. No es tan fácil como meter el agua, o sea, la mano en el agua o eso, o consumirlos, sino hay que ser bajo unas condiciones determinadas. Te pregunto una cosa. Queda claro el potencial científico y para eso se falta investigar, para investigar hace falta financiación. ¿Hay financiación al proyecto para invertir en concreto en la Laguna En la Laguna Torrevieja? Torrevieja como tal, la investigación inmediata que yo haría es conocer qué hay. O sea, podemos extrapolarlo, pero no hay ningún... yo haría una investigación muy concreta que es ver qué microorganismos hay en cada estación. Incluso los microorganismos pueden variar del día a la noche. Hay muchos en las sardinas de Santa Pola sí se ha hecho un estudio muy bonito que es se recoge agua por la mañana, se ve qué microorganismos hay, por la tarde otro y de noche también se recoge agua. Y se ve, han conseguido ver cómo las poblaciones van cambiando muchísimo. Es decir, por ejemplo, a lo mejor las bacterias son más abundantes por la mañana, pero en cuanto se va el sol, como que desaparecen un poco y entran en estado de latencia, y ahí es cuando las arqueas suben. ¿Por qué? Porque pueden sobrevivir de noche, ¿sabes? Entonces, ese tipo de estudios es lo principal que yo haría, porque no te van a dar financiación
en procesos posteriores si tú no puedes demostrar que aquí está el microorganismo que produce el compuesto? ¿Sabes? En Santa Pola, por ejemplo, sí, porque ya se sabe qué microorganismos viven, esos microorganismos lo que hacen, pero aquí yo creo que sin saber qué hay se puede extrapolar, pero en la ciencia necesitamos evidencia científica. Pero, por ejemplo, la Unión Europea está financiando muchísimo, y también la Generalitat Valenciana. ¿Por qué? Porque los dos proyectos europeos que nosotros tenemos están basados, uno de ellos en reciclar plástico derivado del petróleo, conseguir eliminarlo, producir compuestos intermedios hasta que llega a nuestra arquea y es capaz de producir bioplástico. Ese proyecto ha recibido mucho dinero, pero estamos en colaboración con 16 empresas, 16 universidades de toda Europa. Aquí también entra un caso en el que yo estoy inmerso, que es, ya no es solo conseguir producir estos bioplásticos, es sacarlo del microorganismo y conseguir hacer plástico normal. Ahora los procesos de extraer este bioplástico se usan compuestos súper tóxicos como el cloroformo, el metanol, el ácido sulfúrico. Es la única manera que se ha visto hasta a día de hoy de poder sacar este bioplástico de dentro. Ahora nosotros estamos intentando investigar nuevas formas de sacarlo que no resulte en usar compuestos tan tóxicos para el medio ambiente. Porque no puedes vender, vale, voy a producir bioplástico de manera sostenible usando basura, si luego la manera en la que tengo de recolectarlo es usando compuestos tóxicos. Ahí el proyecto se te hace agua por todos sitios. Y el otro, financiación viene por también usar residuos de la agricultura y de la ganadería para obtener bioplásticos y pigmentos. O sea que financiación ahora hay, y con esto del tema del coronavirus se ha visto que invertir en ciencia sirve de algo y cada vez se hace más, pero nunca es suficiente. Y encontrar un proyecto para financiar esto, por ejemplo, hay que venderlo muy bien para hacerlo, pero sí se podría hacer, yo creo que sin ningún tipo de problema. ¿Oficial? Vale. Pues te damos parte de nuestras sardinas hecho artesanía, que es otra de nuestras joyas, y pero sobre todo esperamos que todo esto que nos has dicho sirva desde el ayuntamiento hasta los profesores que hay aquí, hasta la universidad, para seguir adelante en el proceso de esta joya que tenemos y que tú como torrevejense tienes que saber, y que desde tu sitio donde estés también ayudes en ello, y que me encanta ver que la enseñanza pública da personas tan listas y tan capacitadas.